Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo curso que nos traen los martes de Marx y que nos ofrece la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Estoy muy contento de iniciar este nuevo proyecto. Agradezco mucho a José Ramón Calvo en particular, que me apoya en la parte técnica. Igual que el curso sobre la historia de la izquierda mexicana, que terminamos la semana pasada. Este va a poder escucharse desde el principio en este formato, va a quedar colgado y vamos a poderlo oír desde el principio en este formato, o bien en formato podcast en Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Casts, etcétera, ¿no? Empezando desde hoy, van a quedar colgadas todas las sesiones. Que es una locura que se me ocurrió y espero que me acompañen en ella. Quiero contarles la historia de la Revolución Rusa y del Partido Bolchevique, eligiendo a algunos de sus mejores protagonistas, y justamente elegí a los que sucede que son mujeres. Esto me va a permitir hablar de la historia de uno de los territorios más vastos, de los territorios políticos más vastos de la historia humana, quizá el imperio más vasto que ha habido en la historia humana, fue el Imperio Ruso, y de uno de los movimientos políticos más interesantes también de la historia, fue el Partido Bolchevique, que está lleno de lecciones. Ya más adelante iré metiendo sesiones para hablar de algunos de los problemas generales que me topo como divulgador de este tema, y que ustedes se van a topar también junto conmigo. Antes de entrar a la primera sesión, quiero nada más anunciarles lo primero que los siguientes eventos que vamos a tener en este canal. El próximo jueves a las 9 de la noche tenemos el programa Para Hablar en Libertad, donde tendremos el gusto de presentar al periodista salvadoreño Óscar Martínez, que va a estar conversando con la periodista mexicana Marcela Turati sobre el espionaje de los gobiernos a periodistas, que nos parece un tema interesantísimo e importantísimo. Bien, pues vamos a entrar en materia el día de hoy. En 2020, ya en plena pandemia, una calle de San Petersburgo llamada Lidia Nipovich se propuso quitarle ese nombre y regresarle su antiguo nombre tradicional, su antiguo nombre zarista. Esto es muy curioso porque en todo el resto del mundo estamos luchando porque las calles y otros monumentos públicos reflejen la historia real de la participación de las masas en la lucha social y en particular de las mujeres, que es un sector que ha sido invisibilizado. Entonces, precisamente me pareció muy interesante que, yendo a contrapelo del progreso histórico, las autoridades rusas actuales quieran quitarle el nombre de Lidia Nipovich a esta calle de Petersburgo. Entonces, ¿quién fue Lidia Mikhailovna Nipovich? En la cuenca oriental del Golfo de Botina, en la parte norte del mar Báltico, se desarrolló un pueblo con un idioma muy distintivo, el finés. En el siglo XIII, los cristianos suecos invadieron ese territorio y lo integraron a su reino, convirtiéndolo en el Gran Ducado de Finlandia. Entonces, la élite social del ducado adoptó la lengua sueca, mientras los campesinos conservaban el finés. Incluso las ciudades de ese territorio fueron conocidas con dos nombres: Helsinki en finés y Helsingfors en sueco, Tampere en finés, Tammerfors en sueco, etc. Finlandia pasaría 5 siglos bajo el dominio sueco. En 1809, tras haber vencido a Suecia en una guerra, el emperador ruso Alejandro I logró que el ducado de Finlandia pasara a su imperio, aunque dejándole un estatus semiautónomo. Así que el ejército ruso, con efectivos provenientes de todo el imperio, ocupó Finlandia, y la lengua rusa empezó a hablarse en los círculos militares y burocráticos del ducado.
El 27 de diciembre de 1856, en las barracas que el ejército ruso tenía en la ciudad de Tuzla, o Tuzby en sueco, a pocos kilómetros al norte de Helsinki, nació Lidia Mikhailovna Nipovich. Su madre, Anna Müller, de soltera, era descendiente de la nobleza sueca, y su padre, llamado originalmente Mikolas Kniup, era un médico militar de humilde origen lituano que había ascendido en el ejército ruso y había rusificado su nombre a Mikhail Nipovich. Como parte de la élite rusa en Finlandia, los Nipovich hablaban ruso y sueco. Al poco tiempo del nacimiento de Lidia, su padre fue transferido a la fortaleza naval de la isla de Somlenlina, fuera de la costa de Helsinki, donde la pequeña creció tomando lecciones con preceptores particulares. Allí, sus padres tuvieron otra hija y otros dos hijos. En esa época, por su destacado servicio como médico militar, Mijaíl recibió de Alejandro II el grado de consejero de Estado del Imperio Ruso, un título de nobleza menor que concedía privilegios heredables. En 1870, cuando Lidia tenía 14 años, Mijaíl Nipovich pudo dejar el cuartel y se estableció con su esposa y sus 6 hijos en Helsinki, que con sus 65,000 habitantes era la principal ciudad de Finlandia y una de las mayores del Imperio Ruso. Al poco tiempo de establecerse ahí, la joven Lidia empezó a dar signos de una salud frágil y se le diagnosticó neumonía crónica. Entonces se le envió a residir a la finca rural que su familia había adquirido en la aldea de Finby, unos kilómetros al oeste sobre la costa del Báltico, donde Lidia conoció de cerca la vida de los campesinos y aprendió el finés. En 1879, Lidia empezó a asistir a los cursos de filosofía de la Universidad Imperial Alejandro de Helsinki, que por entonces empezaba a admitir mujeres, siendo una de las primeras universidades en hacer esto. Ahí, Lidia entró en contacto con las ideas revolucionarias de su generación, representadas por la organización Narodnaya Volia, o Voluntad del Pueblo. En esa época, la gran mayoría del Imperio ruso vivía en aldeas rurales, y la corriente Narodniki, o populista, creía que el campesinado ruso era proclive al colectivismo y que para construir un orden social igualitario, partiendo del nivel económico presente, solo hacía falta liberar el potencial de la población campesina. Para ello, en la década de 1860, los militantes de esta corriente habían puesto sus esfuerzos en ir al pueblo, como se decía, para difundir sus ideales revolucionarios, pero pronto quedó claro que el pueblo no era receptivo. Entonces surgió la idea de complementar la propaganda revolucionaria con atentados terroristas dirigidos contra el zar y los altos dignatarios zaristas, en parte para desorganizar el aparato represor y en parte para disipar el aura mística de inmortalidad que rodeaba al zar. Durante los años 70 del siglo XIX, la actividad terrorista fue haciéndose cada vez más prioritaria para los militantes y terminó por convertirse en su única actividad, pues organizar atentados exigía un estilo de vida estrictamente clandestino, incompatible con la propaganda de masas. Fue en esa época de combate cuando Lidia Nipovich entró en contacto con la Narodnaya Volia. En febrero de 1880, su madre murió y Lidia, de 23 años, tuvo que dejar sus estudios para hacerse cargo de la casa donde aún vivían su padre y sus hermanos menores. Eso, sin embargo, no le impidió comprometerse cada vez más con el movimiento revolucionario. En enero de 1881, llegó a Helsinki un joven oficial de artillería del ejército ruso llamado Nikolai Ragachev, que militaba en la Narodnaya Volia. Ahí conoció a Lidia y empezó a colaborar con ella en la célula encargada de hacer propaganda entre la guarnición del cuartel de Suomenlinna para ganar a los soldados a la campaña terrorista. Pronto los dos jóvenes iniciaron un romance. Al poco tiempo, Ragachev partió a hacer trabajo político en otras ciudades del imperio, haciendo propaganda entre el ejército, mientras mantenía su relación por correspondencia con la joven Nipovich, que entre tanto se había empleado como maestra. El 1 de marzo de 1881, los combatientes de la Narodnaya Volia lograron asesinar al zar Alejandro II, arrojándole una bomba a su carruaje en Petersburgo. Paradójicamente, este gran éxito suyo marcó el inicio de su declive, pues el regicidio solo consiguió la renovación de la dinastía, el ascenso al trono de Alejandro III
y el endurecimiento de la represión. En septiembre de 1882, la policía zarista logró destruir el Círculo Narodniki de Helsinki y en noviembre Knipovich fue arrestada por primera vez, aunque solo pudieron probarle responsabilidades menores y se le dejó en libertad condicional tras el pago de una fianza, con la obligación de residir en su casa familiar. En abril de 1883, su compañero Ragachev fue arrestado en Moscú y en octubre del año siguiente fue ahorcado junto con otros líderes narodnikis. En esa época, la organización Voluntad del Pueblo se disolvió. Sin embargo, su ideología siguió dominando entre la inteligencia revolucionaria y Lidia siguió colaborando en lo que quedaba de su organización. En esa época terminó su periodo de libertad bajo vigilancia y decidió mudarse a la finca de Finby para cuidar a su padre anciano. Este murió en 1887. Como era general y consejero de Estado, a su hija Lidia se le asignó una considerable pensión de huérfana que podría cobrar mientras siguiera soltera. Para entonces había empezado a difundirse en Rusia una nueva corriente revolucionaria, la marxista o socialdemócrata, como se decía entonces, bajo la influencia intelectual de Georgi Plejánov, que vivía exiliado en Suiza. A diferencia de los narodnikis, Plejánov creía que la llegada del capitalismo industrial al imperio ruso sería inevitable, pero también que el propio desarrollo del capitalismo crearía un proletariado urbano con gran potencial revolucionario. Así pues, para preparar la futura sociedad socialista e igualitaria, los revolucionarios debían dedicarse a organizar y educar preferentemente a los obreros industriales y no a los campesinos, y mucho menos a realizar actos terroristas, que Plejánov consideraba justos, pero inútiles y contraproducentes. Desde mediados de la década de 1880, conforme un proletariado urbano particularmente receptivo a la propaganda revolucionaria efectivamente fue surgiendo en Rusia, las ideas de Plejánov, que originalmente habían sido muy marginales, fueron ganando terreno. En esa época, Nikolai Knipovich, el hermano menor de Lidia, que vivía en Petersburgo dando clases de biología en la universidad, se integró a uno de los primeros círculos marxistas. Pero las autoridades rusas no hacían distinciones y perseguían por igual a todas las corrientes revolucionarias, fueran o no terroristas. Así que en 1887, poco después de la muerte de su padre, Nikolai fue arrestado por hacer propaganda ilegal. Sin embargo, como era profesor universitario e hijo de un consejero de Estado, simplemente se le obligó a dejar la capital por 5 años. Entonces se trasladó a vivir con su hermana Lidia a la finca de Finby para investigar la fauna del Mar Blanco. Mientras tanto, pudo influenciar con sus ideas a su hermana mayor. Hacia 1892, cuando terminó el plazo de deportación de Nikolai, él y Lidia se trasladaron a Petersburgo, que en esa época contaba con 1,25 millones de habitantes y era con mucho la mayor ciudad del imperio y una de las mayores del mundo. Ahí, Lidia se empleó como maestra en una escuela dominical para obreros que se había fundado en el barrio de Nevskaya Zastava. Al mismo tiempo, empezó a colaborar con Praskovia Kudeli y Nikolai Mescheriankov en la operación de una imprenta clandestina. En ese punto, los tres aún formaban parte del movimiento Narodniki, pero estaban abiertos a las ideas marxistas e incluso publicaban obras de Plejánov en su imprenta. Para entonces, el hermano menor de Nidia, Nikolai Knipovich, había sido nombrado director de la rama zoológica de la Academia de Ciencias y alquilaba con su esposa e hijos una cabaña campestre, o dacha, en la estación de Valdaika, unos 200 kilómetros al sur de Petersburgo. Con su complicidad, Lidia usaría la dacha como centro conspirativo. En la escuela dominical, Lidia Knipovich conoció a una joven llamada Nadezhda Krupskaya, que también trabajaba ahí como maestra y a quien ya entonces era marxista. Pronto las dos maestras se hicieron muy amigas. En 1895, Krupskaya ayudó a fundar una organización socialdemócrata llamada Unión de Lucha para la Emancipación Obrera, que dirigían los jóvenes Vladimir Ilich Ulyanov, Yuli Martov y Gleb Krzyzanowski. Por mediación de Krupskaya, en ese punto, Knipovich y sus compañeros accedieron a prestar su imprenta para que la Unión imprimiera un periódico. Sin embargo, antes de que este apareciera, Ulyanov, Martov y Krzyzanowski fueron arrestados.
Pero Krupskaya siguió libre y durante la primera mitad de 1896, Nikolić siguió colaborando con ella, editando volantes sindicales en su imprenta clandestina. En esa época estalló la primera gran huelga textil de Petersburgo y en junio tocó a Lidia Nipovich organizar la impresión del folleto sobre las huelgas que Ulianov había escrito en la cárcel. Sin embargo, cuando éste estaba imprimiéndose, la policía descubrió la imprenta y arrestó a sus operadores. Para evitar la captura, Lidia se apresuró a dejar Petersburgo, pero la policía la seguía y la detuvo cuando llegó a Veliki Novgorod. Entonces fue devuelta a Petersburgo y encerrada en la cárcel de Kresti. Entonces tenía 40 años y nunca había sido encarcelada, así que sufrió un colapso nervioso. Como era huérfana de un consejero de Estado, se le permitió esperar juicio bajo arresto domiciliario, pero ella aprovechó la circunstancia para evadir a sus vigilantes, pasó a la clandestinidad y volvió a establecer la imprenta clandestina. Para entonces ya era una marxista convencida. En marzo de 1897, varios miembros de su círculo fueron arrestados, entre ellos Krupskaya, y aunque Lidia consiguió salir de la ciudad y refugiarse en la dacha de Valdaika, no tardó en ser descubierta y en junio fue capturada de nuevo. Y esta vez, por muy hija de consejero de Estado que fuera, no se le permitió salir de la cárcel. Mientras Nipovich estaba presa, en marzo de 1898 se reunieron en Minsk 9 militantes que habían sido elegidos por distintas organizaciones marxistas locales en lo que fue llamado el primer Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Aunque los 9 delegados fueron detenidos al poco tiempo y no pudieron llevar a cabo ninguno de los planes acordados, el Partido Marxista Ruso había nacido formalmente. Tras un año de presidio, en junio de 1898, Lidia Nipovich terminó su condena de cárcel y fue enviada al puerto de Astrakán a cumplir una condena adicional de 4 años de residencia forzada. Ubicado en la desembocadura del Volga en el mar Caspio, unos 1.400 kilómetros al sureste de Moscú, Astrakán era entonces una importante ciudad portuaria con más de 100.000 habitantes. Pero como no tenía universidades ni fábricas, las autoridades creían que era seguro enviar ahí a los deportados políticos. Ahí viviría Lidia Nipovich durante los siguientes 4 años, organizando un círculo con los demás socialdemócratas deportados. Fue ahí donde, en 1901, recibió por correspondencia clandestina de su amiga Krupskaya los primeros números de la revista Iskra o La Chispa. Durante su deportación en Siberia, Krupskaya se había casado con Ulianov y al terminar su condena, ambos se habían establecido en Múnich. Ulianov, que para entonces había asumido el seudónimo Lenin, había fundado ahí la revista Iskra para usarla como el andamio intelectual en la construcción de un verdadero partido socialdemócrata ruso, y a su lado, Krupskaya se dedicaba a administrar la red de contactos que tenía la revista en toda Rusia. Así que, mientras vivía en Astrakán, Nipovich se sumó a la lista de corresponsales de Iskra. En esa época empezó a ser llamada el tío en la correspondencia clandestina. Referirse a los cuadros importantes con palabras familiares era uno de los muchos trucos que usaban los revolucionarios para despistar a la policía política. Así uno podía decir, dile al tío que nos vemos en Moscú, y quería decir, dile a fulano o a fulana que nos vemos en esa ciudad. En su caso, tío pasó de ser un nombre clave a ser un apodo. En mayo de 1902, Lidia Nipovich terminó su periodo de residencia forzada en Astrakán e inmediatamente comenzó a viajar fuera del puerto para organizar la distribución de la Iskra por todo el sureste de Rusia. Una de sus primeras misiones la llevó al puerto azerbaiyano de Bakú. Ahí, un grupo marxista encabezado por Lev Galperlin y Lado Kestojeveli había mostrado una gran imprenta ilegal apodada Nina, donde se reproducía masivamente Iskra. Pero como Galperlin y Kestojeveli habían sido arrestados y su imprenta había caído en manos menos confiables políticamente, Krupskaya le escribió a el tío pidiéndole que fuera personalmente a Bakú para asegurarse de que Nina no contrajera un matrimonio indeseable, lo que en la jerga de la clandestinidad quería decir que la imprenta siguiera funcionando para Iskra. Y como Lidia era muy persuasiva, la misión tuvo éxito. En los siguientes meses, el tío cumplió otras misiones de enlace que la llevaron de Samara en el este a Petersburgo en el norte.
Pero entonces, de vuelta en su casa de Astracán, empezó a sufrir un agotamiento agudo y otros síntomas que lo obligaron a ir al médico. Se le diagnosticó hipertiroidismo. Como sabría después, este era, a su vez, un síntoma de la enfermedad autoinmune de Graves-Basedow, que había de envejecerla prematuramente, privándola poco a poco del oído. Sin embargo, aún le quedaban muchos años de salud, y ese noviembre partió de nuevo en una gira, esta vez por el occidente del imperio. Ahora, su misión era asegurar que los círculos y comités socialdemócratas de la región eligieran delegados para el segundo congreso del partido, que se celebraría el verano siguiente en el extranjero. A diferencia del fallido primer congreso, el segundo reuniría a más de 50 delegados y se celebraría en condiciones de seguridad bien planeadas para evitar los arrestos. Así, en la primavera de 1903, la propia Nipovich abandonó clandestinamente el Imperio ruso y se trasladó a Ginebra, donde se reencontró con su amiga Krupskaya y por fin conoció personalmente a su esposo Lenin. Con ellos, ese julio viajó a Bruselas para participar como delegada en el esperado segundo congreso del partido. También conoció, por cierto, a su viejo maestro Plejánov, de quien solamente había leído las obras. Aquel congreso reunió 57 delegados, tanto del imperio como del exilio, entre ellos a Plejánov, Lenin, Martov, Trotsky, Nikolai Bauman, Martin Liadov, Sergei Gusev, y solo 7 mujeres, entre ellas Krupskaya, Vera Sasulich, Apolinaria Yakubova, Rosalía Salkind y Lidia Nipovich. Para entonces, la policía secreta zarista tenía agentes trabajando en toda Rusia que los distintos gobiernos occidentales toleraban en mayor o menor medida. Así que al cabo de 2 semanas, el Congreso Socialdemócrata ruso tuvo que huir de Bruselas, donde los agentes zaristas operaban impunemente, y trasladarse a Londres para continuar ahí las sesiones. Fue en Londres donde comenzaron las divisiones del recién nacido Partido Socialdemócrata Ruso. En un primer momento, las tendencias ajenas a la Iskra, como los llamados economicistas, que eran partidarios de conducir luchas meramente sindicales, y el Bund, que era una organización socialista específicamente judía, se enfrentaron a los marxistas ortodoxos de la Iskra y, al verse en minoría, abandonaron el Congreso. Pero entonces la propia corriente iscrista se dividió a su vez. Una ala dura, encabezada por Lenin, proponía restringir los derechos de afiliación solo a los militantes más comprometidos, y una ala blanda, encabezada por Martov, proponía extendérselos a todos los simpatizantes. En ausencia de los economicistas y del Bund, al final los duros obtuvieron la mayoría y por lo tanto pasaron a ser conocidos como mayoritarios, o en ruso, bolcheviques, mientras que los blandos fueron llamados minoritarios o mencheviques. Aunque la diferencia organizativa que los separaba era trivial, ocultaba un trasfondo más profundo que solo se revelaría con el tiempo. Aunque ambas facciones se consideraban marxistas, los bolcheviques habían declarado la guerra a la sociedad existente más radicalmente que los mencheviques. En esa disputa, Lidia tomó partido con la acción de Lenin, convirtiéndose en una de las fundadoras del bolchevismo. Al final del Congreso, se eligió un comité central de 3 miembros, todos bolcheviques, que debía dirigir el partido desde Kiev. Y allá fue también Nipovich para darles asistencia técnica. Sin embargo, el primer día de 1904, una redada policíaca se abatió sobre los militantes de esa ciudad y forzó al recién surgido aparato del partido a dispersarse. Durante los siguientes meses, la división entre mencheviques y bolcheviques siguió profundizándose y para evitar la escisión, la mayoría del comité central decidió cooptar a un gran número de mencheviques, cediéndoles de hecho el control del partido. Y lo mismo ocurrió con la Liga de Militantes en el extranjero y con la redacción de la Iskra. Ante eso, Lenin empezó a llamar por un nuevo congreso que eligiera nuevos órganos más representativos de las ideas de los militantes. Así, Nipovich pasaría los siguientes 10 meses recorriendo diversas ciudades del imperio, desde Petersburgo en el norte hasta Sebastopol en el sur, tratando de convencer a los militantes locales de que apoyaran el llamado de Lenin a un nuevo congreso. Entretanto, el emperador, que para entonces era Nicolás II, le había declarado la guerra a Japón, contando con una victoria fácil que restaurara su prestigio. Pero solo logró mostrar el atraso de su ejército y la ineficacia de su régimen.
contribuyendo a exacerbar las contradicciones del Imperio ruso. Después de un año de vida nómada, en octubre de 1904, Lidia Nipovich se estableció en Odessa, que entonces tenía cerca de 50,000 habitantes y era ya la más importante ciudad portuaria del Mar Negro. Fue en Odessa donde la hallaron los grandes sucesos de 1905. El 22 de enero de 1905, o 9 de enero según el viejo calendario, una manifestación obrera fue brutalmente reprimida en San Petersburgo, lo que desató un enorme movimiento revolucionario de protesta que sacudiría todo el imperio, incluyendo Odessa. Por esos días llegó al puerto otro cuadro bolchevique que había participado en el Segundo Congreso, Sergei Gusev, para dirigir junto con Lidia el trabajo de su facción. Para el mes de abril, ya un buen número de comités socialdemócratas habían suscrito el llamado de Lenin a celebrar un nuevo congreso del partido, el tercero, que en efecto se reunió otra vez en Londres. Pero los mencheviques sencillamente lo ignoraron, creando en los hechos dos partidos separados, un resultado que en ese punto nadie deseaba. Mientras tanto, en toda Rusia, la revolución seguía desarrollándose. En junio estalló en Odessa una huelga general, rematada con el arribo de los marinos revolucionarios del acorazado Potiemkin. Sin embargo, la huelga de Odessa fue reprimida. El ejemplo del Potemkin no se extendió, por lo que este fue torpedeado y tuvo que zarpar al extranjero. Poco después, las autoridades zaristas desataron en el puerto uno de los peores pogromos antisemitas de la historia. En esos días dramáticos, le tocó a Nipovich dirigir sola la facción bolchevique, pues Gusev se hallaba enfermo. Para entonces, Lidia supo que había llamado la atención de la policía y decidió dejar Odessa y volver a Petersburgo. Ahí se alojó en el apartamento de su hermano Nikolai, que para entonces era una celebridad científica y tenía 3 hijos adolescentes que también militaban. En Petersburgo, Lidia fue nombrada secretaria del comité local del partido y se integró a su buró militar, encargado de hacer agitación entre los soldados. En esa posición, participó en la huelga general de octubre de 1905, que dio lugar al Consejo de Diputados Obreros y arrancó al zar una amnistía general y la promesa de convocar un parlamento, o Duma. El Consejo, o Soviet, de Diputados Obreros, era un órgano de democracia proletaria y encarnaba un polo de poder distinto al del Estado zarista y opuesto a él. Sin embargo, la dirección bolchevique local, de la que Lidia Nipovich formaba parte, vio el Soviet con malos ojos por ser independiente del Partido Socialdemócrata. Lenin, que llegó a vivir a Petersburgo a finales de octubre, tuvo que corregir este error. En esos meses, Lidia fue uno de los pocos que conocieron el domicilio secreto de Lenin. Pese a las promesas de libertad política que el zar había hecho en octubre, en diciembre mandó disolver el Soviet de Petersburgo y encarcelar a sus diputados. La revolución se acercaba a su punto culminante. Por esos días, los bolcheviques decidieron celebrar una conferencia de toda Rusia, y eligieron para ello la ciudad finlandesa de Tampere, pues ahí la vigilancia policíaca era más laxa. Y como Lidia era uno de los pocos bolcheviques que hablaban finés, fue ella la encargada de preparar la logística de la reunión. Aquella conferencia reunió a 40 delegados, además de Nipovich, entre ellos a Lenin, a Leonid Krasin, a Krupskaya y a su vieja amiga Praskovia Kudeli. Otros delegados notables en la conferencia de Tampere fueron Stalin, Losovsky y Yemelian Yaloslavsky. Para cuando los delegados bolcheviques llegaron a Tampere, ya se desarrollaba en Moscú una insurrección obrera. Por eso, los delegados usaban los recesos de la conferencia para aprender a disparar. Pero el gobierno pudo movilizar a la guarnición de Petersburgo y enviarla a aplastar a los insurrectos de Moscú. Con eso, la revolución de 1905 llegó a su cenit y empezó a declinar. Para entonces, una gran masa de obreros jóvenes y poco experimentados había ingresado a las dos facciones del Partido Socialdemócrata. La mayoría no entendía los motivos de su división interna y exigía su reunificación. Así, en abril de 1906, se celebró en Estocolmo un nuevo congreso del partido, el cuarto, que ahora sí incluyó a delegados de ambas facciones. Una vez más, fue Nipovich la encargada de organizar la logística del evento, pues también hablaba bien el sueco. Esta vez, reflejando el gran crecimiento que había experimentado el partido durante la revolución, acudieron al Congreso casi 150 delegados.
Lidia, sin embargo, no obtuvo un mandato de delegada y los mencheviques consiguieron una ligera mayoría. De todas formas, el Comité de Petersburgo siguió siendo mayoritariamente bolchevique. En esa época volvió a Petersburgo la vieja amiga de Nipovich, Praskovia Kudeli, y se integró al trabajo del comité local. Para entonces, sin embargo, el declive de la revolución había permitido al nuevo ministro del zar, Piotr Stolypin, restablecer la represión en toda su brutalidad. En julio, Elena Stasova, que había sido elegida secretaria del Comité Socialdemócrata de San Petersburgo, cayó presa y Lidia tuvo que volver a ocupar su puesto. Poco después, ella misma se salvó de ser capturada durante el allanamiento de una reunión, haciéndose pasar por una anciana sorda que se encontraba en el edificio por casualidad. Estaba por cumplir los 50 años. En esa época, conforme la represión se generalizaba, Lenin tuvo que ocultarse en Finlandia, usando durante un tiempo la casa de campo de los Nipovich en Finby, y en 1907 él y Krupskaya tuvieron que abandonar definitivamente el imperio para refugiarse en Suiza. Entonces, un joven bolchevique llamado Grigori Zinoviev se puso al frente del trabajo del partido en Petersburgo, pero al cabo de un año él también fue arrestado y tuvo que exiliarse al extranjero. La reacción había triunfado definitivamente y muchos militantes estaban retirándose del partido. Lidia, en cambio, se mantuvo firme. En 1910, el movimiento de masas empezó a resurgir y tocó a Lidia Nipovich hacerse cargo de las finanzas del Comité Central y de su enlace con la facción socialdemócrata de la Tercera Duma. Ese diciembre también ayudó a Vladimir Bonch-Brujevich a dirigir el quincenario legal Zvezda, o la estrella, que los bolcheviques usaban para difundir veladamente sus ideas. Durante todo ese tiempo, Lidia había logrado mantener ocultas sus actividades políticas, viviendo legalmente con la familia de su hermano, cobrando su pensión de huérfana y trabajando como maestra en la escuela dominical. Pero en febrero de 1911, la policía reunió suficientes pruebas contra ella y la arrestó en su casa, al mismo tiempo que a Bonch-Brujevich. Aún entonces, logró ocultar el grado de su responsabilidad y al cabo de solo 3 meses de prisión, fue condenada sin juicio a 2 años de residencia forzosa en el poblado de Haidach, a medio camino entre Kiev y Kharkov, en el margen izquierdo del Dnieper, pues ahí su hermano Nikolai había alquilado una casa de campo. En Haidach, los síntomas del mal de Graves-Basedov se agravaron, dejándola totalmente sorda. A principios de 1913, Lenin le escribió desde Cracovia informándole que su esposa Krupskaya sufría el mismo mal e invitándola a reunirse con ellos para buscar tratamiento. Krupskaya, en efecto, fue operada y pudo vivir más tiempo, pero Nipovich se sentía demasiado débil para emprender un nuevo viaje clandestino y no aceptó la invitación. En abril de 1913 terminó su periodo de residencia forzada en Haidach, pero en vez de volver a Petersburgo, por consejo médico decidió retirarse a Simferópol, en el centro de la península de Crimea, donde el clima es mucho más benigno. La península de Crimea penetra desde el norte en el Mar Negro, unida al continente europeo por un estrecho istmo y al Cáucaso por un puente artificial que separa el Mar Negro del Mar de Azov. Su territorio fue poblada por tártaros de habla turca y perteneció durante 3 siglos al Imperio Otomano. A mediados del siglo XVII, con ayuda de Rusia, la península se independizó para construir un reino musulmán semi-independiente. Sin embargo, al cabo de apenas 4 décadas, Catalina II intervino y anexó la península al Imperio ruso, convirtiéndola en una provincia a la que dio el antiguo nombre griego de Táuride. La ciudad de Simferópol, ubicada en el centro de la península, se levanta sobre las ruinas de la antigua Neápolis. Refundada con el nombre tártaro de Askesit, fue la capital de la península desde tiempos de los otomanos. Finalmente, cuando los rusos ocuparon Crimea, la rebautizaron Simferópolis o Simferópol, que significa ciudad útil. Cuando Nipovich llegó a vivir ahí en 1913, la ciudad tenía unos 50.000 habitantes, tártaros, rusos, ucranianos y de otras etnias. Ahí vivía con su esposo y sus hijos una vieja conocida de Lidia llamada Ana Runina, que había estado deportada con ella en Astracán y que la acogió en su hogar. Viviendo bajo su techo, Lidia complementó lo que ganaba de pensión traduciendo libros del finés y del sueco mientras simpatizaba con el partido bolchevique, pero sin poder militar debido a su estado de salud.
Aunque originalmente pensaba quedarse en Crimea solo un año, mientras su salud se recuperaba, esto nunca ocurrió. Ahí recibió las noticias de la Primera Guerra Mundial y de la gran retirada del ejército zarista y también del rápido deterioro de su prestigio. En marzo de 1917 recibió con júbilo las noticias de la caída del zarismo y a los pocos meses consiguió reunir suficientes fuerzas para emprender un breve viaje a Petrogrado, como había pasado a llamarse San Petersburgo. A él le tocó presenciar las llamadas Jornadas de Julio, es decir, las manifestaciones armadas de los obreros y soldados de la capital que exigían el paso del poder a los soviets y que terminaron reprimidas por el gobierno provisional. La propia Nipovich se salvó por poco de salir herida. Poco después, se las arregló para entrevistarse con su vieja amiga Krupskaya, aunque no con Lenin, pues este debía vivir oculto. Entonces regresó a Simferópol. Fue ahí donde la hallaron las noticias de la insurrección del 7 de noviembre, llamada de octubre, de acuerdo al viejo calendario, que derrocó al viejo gobierno provisional y trasladó todo el poder a los soviets. Su amigo Lenin se había convertido en el presidente del nuevo gobierno. En ese punto, Lidia Nipovich tenía 60 años y 40 de actividad revolucionaria. Sin embargo, Crimea no quedó bajo el poder de los bolcheviques, pues apenas triunfaron, su gobierno proclamó el derecho a la autodeterminación de todas las naciones del viejo imperio zarista. En Finlandia, donde Lidia había nacido, y en Crimea, donde vivía entonces, se instauraron repúblicas independientes y no soviéticas. Sin embargo, el ejemplo de la revolución bolchevique se hizo muy popular en todo el antiguo imperio, y en enero de 1918, los soviets de Crimea tomaron el poder en la península e instauraron ahí la República Soviética de Táurida, dirigida por el bolchevique Anton Sulsky. Lidia Nipovich simpatizó mucho con ese gobierno. Sin embargo, la lucha por el poder soviético en Crimea apenas empezaba. Para permitir que Rusia saliera de la guerra, en marzo de 1918, el Imperio alemán exigió que el ejército ruso abandonara todo el occidente del antiguo imperio, que procedió a ocupar. Entonces, bajo la protección del ejército alemán, un general tártaro llamado Maciej Sulkewicz tomó el poder en Crimea, capturó a Slutsky y lo hizo ejecutar, y estableció una dictadura militar en toda la península. Nipovich, sin embargo, estaba demasiado enferma para mudarse y se quedó en Simferópol. En noviembre de 1918, una revolución obrera hizo colapsar al imperio alemán y su ejército tuvo que retirarse de Crimea, pero no sin antes dejar que el ejército francés tomara su lugar. Entonces, apadrinado por los ocupantes franceses, ascendió al gobierno de Crimea un liberal llamado Salomón Krim. Sin embargo, tampoco los soldados franceses querían luchar por un gobierno impopular, e inspirados por la propaganda comunista, en abril de 1919 se amotinaron, obligando a sus mandos a retirarse de Crimea. Entonces, el Ejército Rojo pudo ocupar la península y bajo su protección se instaló en Simferópol un segundo gobierno soviético, esta vez presidido por el médico Dmitri Ulyanov, hermano menor de Lenin y viejo conocido de Nipovich. A invitación suya, Lidia participó en la primera sesión del Soviet local, que le tributó un homenaje. Pero aquel segundo gobierno soviético de Crimea tampoco estaba destinado a durar. Al cabo de 2 meses, las tropas del general blanco Anton Denikin ocuparon Crimea e impusieron ahí un nuevo régimen militar. Nipovich estaba demasiado débil para seguir al gobierno soviético en su evacuación y una vez más se quedó con su amiga Runina en Simferópol. Pese al avanzado estado de su enfermedad, en los siguientes meses colaboró con la Resistencia Roja, alojando valerosamente en su casa a militantes perseguidos. El invierno de 1919-1920 fue particularmente frío en Crimea y en enero Lidia Nipovich enfermó de neumonía. Con la capacidad respiratoria reducida por su enfermedad autoinmune y obligada a vivir en condiciones de semiclandestinidad y de escasez, el 11 de febrero de 1920, Lidia Mikhailovna Nipovich finalmente falleció a los 63 años. Fue enterrada al día siguiente en el antiguo cementerio ruso de Simferópol. A pesar de la ley marcial impuesta por los blancos, decenas de obreros acudieron a su funeral. Aquí termina la biografía de Lidia Nipovich,
pero es interesante narrar lo que pasó en los meses siguientes en la ciudad donde murió. Esa primavera, el ejército blanco, para entonces dirigido por el barón Piotr Rangel, fijó en Crimea su cuartel general y desde ahí lanzó nuevos intentos de capturar el sur de Rusia. Pero no lo consiguió, y en noviembre el ejército rojo finalmente ocupó la península, dando fin a la cruenta guerra civil rusa. Ahí fueron capturados y ejecutados los últimos combatientes del ejército blanco. En los siguientes años, Nadezhda Krupskaya hizo lo posible por mantener viva la memoria de su amiga Lidia Nipovich. Mientras tanto, Nikolai Nipovich siguió desarrollando su brillante carrera como explorador del Ártico y biólogo marino. Murió en Moscú, lleno de honores, en 1939, habiéndole dado su apellido a varias especies y accidentes geográficos del Polo Norte. En 1976, la calle Smoliania de Leningrado fue bautizada Lidia Nipovich, nombre que conservó hasta octubre de 2020, cuando los vecinos conservadores pidieron que se le devolviera su antiguo nombre. Bueno, así acaba la primera biografía de la serie que voy a contar. Ya iremos metiéndonos en otros temas conforme avance en el tiempo. Lidia Nipovich nació muy antes del grueso de las otras protagonistas de esta historia y también murió bastante antes, de manera que no vio algunos de los procesos más dramáticos que vinieron después y de los que voy a hablar cuando hable de otras protagonistas. Pepe Chuy Contreras dice, admirable toda la labor de Lidia Nipovich en la conformación de los bolcheviques. Una de sus virtudes le valió el ser políglota, pues la convertía en puente y portavoz de las diversas redes socialistas de los diversos lugares. Sí, muy bien señalado. Luego veremos otras bolcheviques con las mismas cosas. Óscar de Pablo, tu libro Romance y Vida de Primo Tapia me parece un excelente material para comenzar a adentrarse en lo que fue la lucha campesina indígena de Michoacán y su impacto en la actualidad, dice Alex Orozco Torres. Muchas gracias, Alex. En efecto, ese libro se puede conseguir en las librerías de Educal y del Fondo de Cultura Económica. José Cupertino Hernández Antonio dice, saludos cordiales desde el pueblo indígena náhuatl Tlamamala, Huatzingo Hidalgo. Gracias por compartir tus conocimientos. Muchas gracias a ti, José. Ernesto de Jesús Espinosa García dice, saludos desde Chiapas, México. Gracias por la invitación de la charla de hoy. Felicidades por la organización del evento. Arriba, Carl y Lenin. Manuel Genchi García dice, aquí estamos. Saludos desde San Marcos, Guerrero. Me recuerda mi clase de historia de la Revolución Rusa en la ENA. Pues sí, ojalá se apoyen en lo que saben. Eliu Flores B. dice, gracias a la Brigada para leer en libertad por estos cursos. La formación política es fundamental para impulsar la transformación de México. De la historia hay que aprender. Gisela O. Álvarez dice, ¿por qué inició con esta biografía con Lidia Mikhailovna Nipovich? Además, es muy breve en el libro. Inicié porque es la primera de esta serie de bolcheviques que nació. Voy a ir en orden cronológico de nacimiento, y Lidia Nipovich nació en 1856. Calculen ustedes que en ese momento gobernaba en México Benito Juárez. También me parece interesante notar que fue la primera generación de mujeres que fue a la universidad en Europa, en Finlandia en particular, absolutamente la primera generación. O sea, la primera mujer que se graduó de la Universidad de Helsinki era de la misma generación de Lidia Nipovich. Entonces, ya se va viendo cuán avanzada en este tema era el movimiento revolucionario ruso comparado con otros movimientos progresistas de otras partes del mundo, ¿no? En la generación de Juárez, por ejemplo, en México, pues es muy difícil encontrar mujeres que hayan ocupado puestos de dirección. En la Revolución Mexicana, inclusive, y en los primeros años del siglo XX. Hola, gracias por el curso. Mándame libros recomendados, por favor, para iniciar su estudio. Bueno, voy a estar mencionando varios libros. Las obras de Lenin se pueden consultar en internet, y siempre tocan estos temas. Desde el link pueden descargar Las Bolcheviques de manera gratuita en nuestro web. Es una primera versión de este curso. Este curso lo estoy desarrollando mucho más, pero ese libro, Las Bolcheviques, cuenta con una versión resumida de lo que es. También mencioné a Georgi Plejanov. Quiero decir que
un libro, una selección de ensayos de Plejánov sobre historia, el arte, la vida social, precisamente los ensayos que volvieron marxistas a esta generación de luchadores. Acabamos de compilarlos y publicarlos en una edición de la Brigada para Leer en Libertad que pueden descargar en nuestra página. Y bueno, con esto acabamos la sesión de hoy. Les recuerdo que el jueves vamos a tener en el programa, el jueves a las 9 de la noche, vamos a tener en el programa Para Leer en Libertad a Óscar Martínez, el periodista salvadoreño, y Marcela Turati, la periodista mexicana, hablando del espionaje de los gobiernos a los periodistas. Estén pendientes también de las charlas de formación política que estamos teniendo todas las semanas en este mismo canal. Les recuerdo finalmente que estos cursos van a quedar colgados para que puedan oírlos desde el primero al final en formato podcast, y también en este formato donde podrán ver incluso las fotos que hemos seleccionado para ustedes. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche, cuando voy a hablarles de Praskovia Kudeli, la compañera, la amiga de Lidia Nipovich, que mencioné varias veces hoy y que hizo bastantes otras cosas dignas de mención y pasó por otras ciudades y otras regiones de las que también quiero hablarles. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Ojalá les guste este curso. Somos la Brigada para Leer en Libertad, una CE sin fines de lucro, y para poder seguir haciendo este tipo de charlas necesitamos que le des un like, que te suscribas a este canal y que además lo compartas con todos tus seguidores, porque para ti es gratuito, pero para nosotros significa nuestra supervivencia. Pero si quieres ayudarnos aún más, para nosotros es imprescindible nuestra librería, donde encontrarás libros económicos y de mucha calidad. Para esto puedes ingresar a nuestra página web www.brigadaparaLeerEnLibertad.com y checar el catálogo y hacer tu pedido al WhatsApp número 56 14 02 35 00 de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y sábados de 10 a 2. También puedes adquirirlos en nuestras oficinas de La Castañeda número 44, Colonia Mixcoac, y esto podría ser de miércoles a sábado de las 12 a las 5. Además puedes seguir en todas nuestras redes todas las cosas que hacemos y puedes bajar gratuitamente más de 240 títulos de libros y ver todos los videos que hemos hecho desde hace 11 años. Gracias.